Continuando con el análisis de circuito de corriente continua, en este video vamos a hablar sobre la transformación de fuente. La transformación de fuente no es nada más que una herramienta para simplificar circuitos, ya que muchas veces necesitamos saber una cierta corriente específica o algún voltaje específico en alguna parte del circuito, por lo cual no es válido reducir. Entonces, con esta herramienta podemos reducir una parte del circuito, encontrar ciertos valores de corriente y de manera que podamos llegar al objetivo o encontrar la variable de interés. Entonces, definimos la transformación de fuente como que es otra herramienta para simplificar circuitos. Una transformación de fuente es el proceso de realizar una fuente de tensión Bs con un resistor R por una fuente de corriente Is en paralelo con un resistor o viceversa. Eso es lo que queremos decir, es lo que vemos en, en esta imagen. Tenemos un circuito con una fuente de corriente y una resistencia en paralelo. Podemos transformarlo por una fuente de voltaje con una resistencia en serie. Y si tenemos una fuente de voltaje con una resistencia en serie, podemos transformarlo por una fuente de corriente con una resistencia en paralelo. Ahora, lo que no podemos hacer es que si tenemos una fuente de corriente con una resistencia en serie, transformarlo por una fuente de voltaje con una resistencia en paralelo. Hay personas que se equivocan con este equivalente y cometen ese error. Ven una fuente de corriente con una resistencia en serie y lo convierten por una fuente de voltaje con una resistencia en paralelo, lo cual es un error que hay personas que lo cometen. Entonces lo que tenemos que memorizar es esta imagen. Relacionar el voltaje con una resistencia en serie y la fuente de corriente, esta corriente relacionarlo con una resistencia en serie y así más nunca se nos olvida esta transformación. Pero ahora, ¿cuál sería este valor Bs? ¿Cuál sería este valor Is después de pasar de un equivalente a otro? Eso es lo que vamos a definir aquí. Tenemos los dos circuitos de la figura anterior son equivalentes, mientras tengan la misma relación tensión-corriente en los terminales A y B. Si la fuente se apaga, la resistencia equivalente en los terminales A y B en ambos circuitos es R. Asimismo, cuando las terminales A, B están en cortocircuito, la corriente correspondiente que fluye de A, B, E y SC igual a BS entre R en el circuito de la izquierda e ISC igual a IS en el de la derecha. Así, BS entre R es igual a IS para que ambos circuitos sean equivalentes. En consecuencia, la transformación requiere de estas dos relaciones, que BS es igual a ISR por R o IS igual a BS entre R. Dicho esto, ahora vamos a ver en qué consiste la transformación de fuente con fuente dependiente, ya que recordemos que las fuentes dependientes son, digamos lo que delicadas, ya que dependen de un cierto valor que está en cierta parte del circuito y esa cierta parte no se puede modificar, pero eso no implica que no podamos hacer una transformación de fuente, por lo menos para hacer un equivalente con esta resistencia o con esta otra, o aplicarla en algo que nos beneficie para encontrar las variables de interés. Entonces, la transformación de fuentes también se aplica a fuente dependiente siempre y cuando se maneje con cuidado la variable dependiente, como se muestra en la siguiente figura. Una fuente de tensión dependiente en serie con un resistor puede transformarse en una fuente de corriente dependiente en paralelo con el resistor o viceversa.
confirmando que se satisfaga la ecuación anterior. Dicho esto, procedamos con un ejemplo. En este ejemplo no tenemos fuente dependiente, pero como hemos dicho, el principio es el mismo. Entonces, esto es un ejemplo en el cual queremos un voltaje específico, en el cual no queremos utilizar otro método de reducción que no sea la transformación de fuente. Entonces, aquí fácilmente podemos hacer unas mallas o un nodo aquí, otro por aquí, y encontramos fácilmente el voltaje V sub 0. Pero para ilustrar en cómo aplicar el método de transformación, lo haremos por ese método. Entonces debemos encontrar V sub 0. Aquí claramente, no importa que la resistencia esté por detrás de esta fuente de corriente, podemos, como está en paralelo, podemos poner la fuente aquí. Y al tenerla aquí, tenemos la forma conocida para transformarla en una fuente de tensión. Lo mismo vemos aquí. Esto lo podemos transformar en una fuente de corriente, que creo que sería lo ideal en este ejercicio. Entonces, inicialmente se aplica la transformación de fuente de corriente a fuente de voltaje, quedando la figura A. O sea, esta fuente de corriente que teníamos aquí la transformamos en una fuente de voltaje. De esta manera podemos sumar estas dos resistencias en serie. Ya al hacer eso, eliminamos una resistencia. Ya tenemos el circuito un poco más simplificado. Entonces, se transforma nuevamente la fuente a fuente de corriente, esta fuente de voltaje, quedando la figura B. Convertimos esto en fuente de corriente, teniendo estos 6 ohmios aquí equivalentes, tenemos la figura B. Aquí hacemos el paralelo entre 6 y 3 ohmios. Recuerda que todo esto está en paralelo. Y se suman las dos fuentes de corriente. Al estar estas dos fuentes de corriente en paralelo, podemos sumarla. En este caso, tenemos 4 menos 2, ya que están en sentido opuesto. Esta corriente entra por aquí y esta otra sale. Entonces tendríamos 4 menos 2 amperios sería igual a una fuente de 2 amperios. Y haciendo este equivalente, encontramos la figura C. Entonces, finalmente, tenemos una resistencia de 8 ohmios donde queremos saber el voltaje y esta fuente de corriente y una resistencia. Aquí claramente es claro que podemos aplicar un divisor de corriente, que al hacerlo encontramos un valor de 0.4 amperios. Al sustituir los valores, recuerden que es la resistencia donde no queremos saber la corriente por la corriente que entra, 2 amperios entre la suma de ambos. Esto ya a estas alturas deberíamos saberlo de memoria. Tenemos este valor de la corriente e inmediatamente podemos saber el voltaje V sub 0, que sería 8 por este valor de corriente, que es igual a 3.2 voltios. De esta manera, finalizo el video. Ya hemos visto una nueva herramienta para manipular y simplificar circuitos. Esto lo podemos utilizar en todos los circuitos con el fin de simplificar y encontrar una variable de interés. Sin más nada que agregar, los invito a ver el próximo video y me despido.